Ahí voy. Y vamos a compartir pantalla y vamos a empezar primero siguiendo el programa por los sistemas de salud, ¿sí? En general, bueno, estamos en un nivel, chicos, que tenemos que tener bien claro cuando hablamos de los sistemas de salud y de lo paradigmático de este sistema, ¿no? En general, en el mundo tenemos dos sistemas de salud. Un modelo, que es el modelo de servicios nacionales de salud, o el modelo Beveridge, ¿cierto? Que aquí lo que caracteriza a este sistema, estamos hablando de los sistemas que hay en el mundo, ¿sí? En general, todos los sistemas de salud tratan de ser solidarios, ¿no? Este modelo, que es el modelo de servicios nacionales de salud, se caracteriza por tener financiación pública, que sería, nosotros seríamos un símil a los dos modelos que rigen el mundo. Entonces, tiene financiación pública con recursos que vienen de los impuestos y también tienen acceso universal a los servicios. Díganme, ¿qué significa acá acceso universal a los servicios? ¿Qué quiere decir esto? Decimos que es un sistema que se mantiene gracias al dinero que viene de los impuestos, que trata de ser solidario, que es un sistema nacional de servicios, que además es universal. ¿Qué quiere decir esto, Gabriela? O sea, nosotros tenemos No la tenemos posibilidad nosotros, de que, no tenemos nosotros, acordate. bueno, Rigen, tenemos sí. la posibilidad de que sea universal, o sea, el servicio de salud. ¿Y qué quiere ¿Puede decir ser ahí así? universal? Tenemos la posibilidad Es que sea para todos. gratuito, Exacto. ¿Qué es que sea para todos? gratuito. Pero, profe, en todo el mundo no es gratuito el servicio No, de para salud. nada. Para Solo en nada. Argentina En otros países se es cobra. gratuito. No. En, Profe, Escúchenme. le consulto, profe, en cuanto Sí. se refiere a acceso universal a los servicios y que está financiado, tiene financiación pública, ¿se refiere a los servicios principales como luz y agua o No, cómo? no, no. Estamos hablando de servicios de salud. Sí, ¿Cómo se financia el sistema de salud? Yo les dije que en la vieja Europa se manejan con dos, por eso hablamos de paradigmas, con dos modelos que uno trata de ser solidario y el otro modelo es el que habla de un seguro de salud. El primero trata de ser universal. Estamos hablando, como su nombre lo indica, de sistemas públicos. Entonces sí lo subvenciona el Estado. Son universales, entonces, ¿por qué? Porque aseguran, ¿qué están asegurando, Gladys? ¿Qué te parece? ¿Qué están asegurando ese tipo de cuando decimos que son universales? La salud. Sí, por supuesto, pero ¿qué que quiere sean para decir? todo, profe. Exacto, que sean para todos, que sean accesibles. El tema es, ahí tenemos que hablar de la calidad o no. Y si, acuérdense lo que hablábamos en salud pública en primer año, cuando decíamos, sí, el sistema puede existir, el tema es que sea accesible. Entonces puede estar financiado. En Brasil, por ejemplo, hay un sistema que es público, pero no es el mejor.
¿no es cierto? El sistema verdaderamente, el que, bueno, Brasil en este momento no es ejemplo de nada, ¿no? Pero tienen subsectores como tenemos nosotros, ¿eh? Este es el modelo que rige en el mundo. Ahora, después hay que ver, ¿cierto?, cómo se subvenciona esto. Entonces, por un lado, lo que nos tiene que quedar claro es que en cuanto a este modelo que estamos hablando de servicios como integrales, está subvencionado por el Estado de los impuestos. Lo que no sabemos es si se garantiza la accesibilidad. ¿Entendemos eso? Y es uno de los modelos que está vigente. La experiencia nos demuestra que no son accesibles, no son tan accesibles como se los dice, ¿no? Entonces, aquí, como bastante parecido a lo que es el sistema público nuestro, este modelo que yo les decía recién de Beveridge, los profesionales pertenecen al Estado, ¿no es cierto? Y el tema es la conducción del sistema de salud tal cual como tenemos nosotros. Ahora, cada uno de estos modelos no son a la perfección así. Por eso les digo, hay que ver hasta qué punto se tornan accesibles. Este tipo de matices, digamos, se aplica en Inglaterra, en Noruega, en Dinamarca, en Suiza, en España, en Portugal y casi todos los países del antiguo bloque soviético. Pero ya les digo, con matices. Lo que primero es, yo conozco gente que vive en Inglaterra y que ha venido a Argentina por la disponibilidad de los turnos en cuanto a la atención. Ese es el gran tema. Por eso siempre nosotros vamos a hablar de la accesibilidad. Porque si bien, acuérdense que en la declaración de Alma Ata, ¿no es cierto?, allá en 1974, se habló de los criterios y se habló de la diferencia que había entre los términos equidad, entre los términos justicia social, y aparecieron estos términos, ¿no?, como la accesibilidad. En realidad, allí se plasman los objetivos la meta, mejor dicho, era salud para todos en el año 2000. Estamos en el 2021 y eso no existe, y de paso, con una pandemia que no nos hace accesible ninguno de los sistemas, ¿no? Pero yo lo que quiero que le quede claro es que en el mundo rigen dos grandes sistemas con sus matices, por supuesto. ¿Entendemos eso? Asimismo... Profe, sí, señor. ¿a qué se refiere con los matices específicamente? Y lo que te estuve diciendo, a la accesibilidad que tienen cada uno de ellos. Por eso yo te comentaba que hay gente, el modelo de salud que tiene Inglaterra es buenísimo, ¿no es cierto? Pero es buenísimo para unos pocos, porque ellos tienen el problema que no todo el mundo tiene la accesibilidad, ¿no? Entonces, son argentinos que viven allá, vienen acá y usan, digamos, entre comillas, nuestro sistema, que es mucho más accesible que cualquiera, ¿cierto? Ajá. A eso voy. El otro modelo, ¿cierto?, que está y que el nuestro es bastante parecido, porque es el Bismarck, que aquí hablan de sistemas de la seguridad social, y es el que se aplica en Alemania. También en Francia, acuérdense, siempre con los matices, en Japón, en Bélgica. Con ese criterio con que estuvo pensado el modelo Bismarck en Argentina en los años 43, 44, hasta el 50, 55,
que con la Revolución Libertadora, como se llamó, desaparece todo esto, el sentimiento era que este sea un sistema solidario que se sostiene con el esfuerzo de los trabajadores y de los empresarios, ¿cierto? Pero que tendría que haber sido un sistema nacional integrado donde desaparece totalmente el subsector privado. Cuando se piensa el modelo así, con el doctor Carrillo en el gobierno de Perón, lo que se pretendía era que sea accesible con criterio de justicia social, con criterio de equidad, y que al existir un sistema nacional integrado de salud, las obras sociales iban a servir para subvencionar las vacaciones de los trabajadores, ¿no es cierto? El seguro que hay que tener, el seguro social que hay que tener, y una correcta jubilación. Pero metía a todos los trabajadores en un solo sistema. De hecho, después cuando vuelve Perón, en el 72, ¿cierto?, se implanta nuevamente aquí que lo que se dio en llamarse el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? El famoso SNIS. Yo llegué a trabajar en el SNIS. ¿Qué se hace? Se compran o se alquilan toda la capacidad instalada. Cuando nosotros hablamos de lo que significa un sanatorio, lo que tiene adentro, técnicamente se dice capacidad instalada, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se dispone? Se alquilan, se compran sanatorios y clínicas, y por aquellos que eran netamente específicos, como por ejemplo la atención de la mujer embarazada, el recién nacido y la puérpera, como era acá Fulginitis, eso lo alquila el Estado y ahí se hacía la prestación. Por supuesto que así como fracasó el modelo allá por los años 50, vuelve a fracasar porque el SNIS tuvo detractores adentro mismo del sistema, ¿no es cierto? Porque ahí el beneficiado, digamos, es el ciudadano común, no los médicos, digamos, no los dueños del sistema, ¿no es cierto? Cuando en teoría ustedes vieron que hasta el día de hoy el sistema es muy mercantilista, mucho más en este momento. ¿No es cierto? Si vos no tenés 50.000 pesos o 150.000 pesos para hacerte determinadas cirugías, o si no le firmás un pagaré a los cirujanos, y te vas a quedar nomás con tu vesícula, con lo que sea, porque no te van a operar, ¿no? O sea, son ellos mismos los que destruyen los sistemas, ¿eh? Con ese criterio del modelo Bismarck, ¿cierto? Entonces las obras sociales, insisto con esto porque eso fue maravilloso, y después se destruye, las obras sociales iban a servir para subvencionar las vacaciones que tienen que tener los trabajadores, ¿cierto? Los préstamos, viajes, era para eso, y sostener el sistema previsional. ¿Qué quiere decir sistema previsional? Quiere decir la jubilación, que nosotros siempre hemos tenido, por otra parte, un sistema jubilatorio muy, muy demagógico, digamos, también si lo comparamos con otros países, ¿verdad? ¿Se entiende, Matías? Sí, profe. Bueno, entonces, así los hechos, este es el sistema de la seguridad social, no era el sistema de salud propiamente dicho, porque ese sistema de salud era accesible y estaba en manos porque siempre se tiene el criterio de ayuda solidaria, es decir, con el aporte que hace el trabajador,
porque está en relación de dependencia, entonces aporta, como hasta el día de hoy seguimos aportando, ¿no es cierto? Por un lado, y por otro lado también el aporte que tiene que hacer el empleador. ¿Se entiende así? ¿Bien? Bueno, estos aportes, por supuesto, eran y son obligatorios. Eran y son obligatorios hasta el día de la fecha. Muy bien. Seguimos con el modelo Bismarck, y explicamos que por definición, tal cual como existe hasta ahora, cubren los aportantes y su grupo familiar. Es decir, ahí se establece el beneficio que tenían que tener los trabajadores, estando en relación de dependencia, de disponer un servicio, tanto para el laburante, para el trabajador, como para toda su familia. Bueno, después pasa el tiempo con estos dos modelos, pasa el tiempo en Argentina, hasta que en el gobierno del doctor Alfonsín aparece una entidad nacional que se llamaba INOS, que es el Instituto Nacional de las Obras Sociales. Se colocan todos allí y comienza a manejar en una primera etapa el gobierno central, digamos, ¿no? O sea que todos los aportes que se hacían iban a una sola bolsa y desde allí se repartía, ¿no? ¿Qué sucede? Eso lleva a una lucha de poderes porque ese descuento que nos hacen a todos los trabajadores es mucho dinero, mucho dinero. Entonces empieza una lucha en el sentido que, por un lado, el INOS, ¿no es cierto?, que también ha sido una muy buena idea que sea el Estado quien maneje esos dineros, entran en una lucha con los gremios y empiezan a no devolver ese dinero. ¿Por qué? Porque los gremios, por supuesto, es un vagón de guita lo que entra. Entonces, ustedes vieron que cada tanto entra esta lucha, y hace poco tiempo uno de los pedidos que está haciendo Moyano es que le devuelvan el dinero que ingresa por las obras sociales, ¿verdad? Porque tampoco en este momento eso no se está haciendo. Porque hay mucha trampa, digamos. En vez de poner esto a sostener el modelo de salud vigente, no lo tenemos en general. Y si pasa a los gremios, fíjense, lo que estuvo diciendo Moyano este último tiempo, es que así ellos no pueden sostener los hospitales y sanatorios que son exclusivamente del gremio, ¿cierto? O sea, no es un modelo solidario tampoco allí. Pero en general, así un pantallazo de lo que es los sistemas vigentes. El tema es que podamos disponer de esto. Ustedes saben, porque esto ya lo conversamos en muchísimas oportunidades, el sistema de salud argentino está compuesto por 3 subsectores. ¿Te acordás, Natalia? Romina, ¿se acuerdan? Erika, Celeste, Priscila. Esto hablamos largamente, siempre. ¿Ustedes qué ven? Y hablando del sistema, vamos a ubicarnos en Chaco. ¿Ustedes qué ven en cuanto al sistema de salud? Profe, es cuando es alta complejidad, media. No. ¿No? No. Cada uno de... ¿Cómo está constituido el sistema de salud en Argentina? Por un Ustedes sector tienen- público y por Muy un bien. sector privado. Perfecto. ¿Y qué más? A diferencia de los modelos
Este sería un matiz de los modelos que estuvimos hablando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ustedes a qué tienen acceso todos los días de su vida? Si ustedes... A una obra social. A las Las obras obras sociales. sociales, exactamente. O sea Se que prepara. el sistema de salud argentino está compuesto por 3 subsectores. El subsector público, que son los hospitales, centros de salud, sala de primeros auxilios, y el sistema, si se corta ahora, volvemos a entrar al mismo enlace, ¿saben? El sistema privado, que son los sanatorios, las clínicas, ¿no es cierto? En el Estado, ¿quién subvenciona? Franco, ¿quién te parece? Julieta. Nadia, Celeste, Sofía, Camila. ¿Quién subvenciona? Profe, ¿qué se refiere a quién subvenciona? O sea, El privado. ¿a qué se refiere? ¿Cómo se sostiene el sanatorio? El sanatorio privado se sostiene a través que los trabajadores pagan su hora social. No. Vamos a hablar del privado, no de obras sociales. Ajá. ¿Quién es el dueño de los sanatorios? ¿Quiénes son los dueños de los sanatorios? Lourdes. Romina, ¿qué te parece? Son particulares, profesora. Exactamente. Entonces, pero ¿cómo explicaríamos esto? Son como empresas, porque generalmente Son son varios. empresas. Exacto. Son empresas. ¿eh? Son empresas. Porque dentro de un mismo sanatorio funcionan varias empresas. Tenemos ahí la empresa que está dentro de... Vamos a tomar el Sagrada Familia, por ejemplo. En el Sanatorio Sagrada Familia, diagnósticos por imágenes no es del dueño de la internación, ¿no es cierto? Es otra, nada más que se casan, hacen alianzas para sostener. ¿Se entiende esto? El laboratorio también pertenece a un grupo de bioquímicos, pero que funciona allí. Los únicos que nos ganamos en los sanatorios somos los enfermeros. Los únicos. Y las prestaciones, pónganse a pensar, las prestaciones de enfermería son las que sostienen verdaderamente el sanatorio. ¿No es cierto? Porque nosotros nunca recibimos en compensación, porque la mayoría de las actividades de atención del paciente son de enfermería. O sea que ustedes, cuando sean todos licenciados, se van a organizar y van a trabajar sobre un nomenclador, como tienen los kinesiólogos, como tienen, todo el mundo tiene, como tienen los médicos, por supuesto, y ahí sí vamos a poder, vamos a hacer también, vamos a participar de la ganancia de los sanatorios. ¿Se entiende eso? Son empresas, son empresas. Por eso es que es bastante difícil articular con el sector privado. Es muy difícil de articular. ¿Ustedes se enteraron alguna vez que algún sanatorio tiene promoción de la salud para la mujer embarazada? No, ¿no es cierto? Para No, nada. profe, nunca Para lo nada. hacen. Nunca. ¿Cierto? Bueno, y el otro subsector, Lourdes, ¿cuál sería? Ana. ¿El público, profe? No, ya hablamos del público. Público, privado, y el otro.
Los trabajadores en relación de dependencia, por ejemplo, los choferes de colectivo, ¿qué tienen para hacerse atender? Obra Los- social. Exacto, la obra social. Y ahora hay un nuevo curro que es el plus, digamos. O sea que paga el obrero, paga el trabajador, paga el empresario y hay que pagar el plus. También, ¿no? Pero, Claro, el plus que te cobran ahora es 1.000 pesos. y depende a quién vas a ver. Eso es, Hay depende otro del que te médico. cobra 5.000 pesos. Un neurólogo te está cobrando 5.000 pesos. Primera consulta. Claro, depende de qué enfermedad tenés. Claro, o el prestigio, el angaú que tienen determinados médicos. ¿Eh? Sí. O la carita. O la carita, por ahí te toca uno lindito y te cobra el triple. O Este. por ahí es un médico muy famoso que mucha gente se hace atender y tiene pocos Claro. turnos, además que tiene pocos turnos, como 3.000 pesos es el plus. Claro, 5.000 es la primera consulta y 3.000 consulta ulterior. Así es. O sea que ese es el criterio mercantilista que tiene la salud, ¿cierto? Mentira que es solidario, porque si la gente que no tiene una obra social fuerte que se pueda negociar, y no todas las veces, eso que hablamos toda la vida, ¿no es cierto? La accesibilidad al sistema, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, ¿y Sí. podemos cobrar nosotros consulta? Y por eso te estoy diciendo, ahora cuando te recibas, andá y anotate al Colegio de Enfermeros de la provincia del Chaco y ponete a trabajar en el nomenclador, porque nosotros no tenemos, por eso no podemos cobrar. Yo a todos mis alumnos en licenciatura... Por inyecciones. Claro, es que tiene que estar regulado en las obras sociales. Exactamente. ¿Cuánto cuesta un control de presión arterial? Entonces, cuando vos le decís, no, son 400 pesos, dice, ¡ay, cómo! ¿Por qué me cobras tan caro? Porque eso me demandó mi estudio. Porque Sí, nadie quiere pagar igual, profe. No, pero bueno, pero hay que cobrar, porque la prestación profesional se cobra. Andá a ver a un abogado a ver si no te va a cobrar la consulta. Es más, hoy me dijo mi hijo, uno que va a venir a ver la heladera a casa, cobra la consulta. El presupuesto, profe. No, cobra la consulta porque si vos le contratás para que te arregle lo que él dice, entonces te devuelve el dinero ahí y te cobra Claro, porque el trabajo. Pero si Claro. viene, te hace el diagnóstico, te cobra. O sea que lo único que no cobramos somos nosotros. Y díganme que no nos quiere pagar el Estado tampoco. Les paga a los médicos y a nosotros no. Hay un ítem que se llama PPC, pago por práctica compleja, ¿no? Que cobran los médicos. Díganme, hacer un cateterismo vesical con todos los cuidados que hay que tener, ¿no es una práctica compleja? Sí, es una práctica compleja. ¿No es cierto? Es una práctica compleja. Porque si vos te equivocás vas a infectar al paciente. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Sí, pero cobro. Ay, bueno. Bueno, después le pago. Los médicos, digamos, ¿saben hacer sonda vesical y esas cosas? No, ¿No? porque eso no forma. Entonces los médicos y nosotros, los enfermeros, no son nada, entonces Y vamos por a decirlo supuesto, así. por eso la visión que le enseñamos nosotros a ustedes es que es la visión en equipo. Es la visión en equipo. Profe. El médico no te va a hacer una inyección endovenosa, no va a hacer una inyección intramuscular. ¿Sí? Sofía, Sí. la amiga de mi mamá, por ejemplo, ella es becada nomás, no está en blanco todavía en el trabajo. Y ella en la casa tiene un cartel
En la casa tiene un cartel y ella cobra por procedimientos, por curaciones. Y por supuesto, y hace muy bien, porque fíjate tu formación, cuánto dinero le lleva a tu mamá, ¿no es cierto? A las O personas por que, ejemplo, nosotros. claro, las personas que ayudan Nosotros para la también nos lleva mucha formación, plata. claro, por eso ustedes tienen que tener en cuenta, pero también por eso deben demostrar excelencia, porque para exigir, ¿no es cierto?, uno tiene que saber trabajar. Eso también es importante, porque mientras ustedes sigan teniendo los horrores ortográficos que tienen en el cuaderno de novedades, nadie nos va a llevar el apunte. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, y acá en mi casa dicen que no se van a